La raíz humana de la crisis ecológica. Apartado 1. Creatividad y poder. Es justo alegrarse frente a los avances tecnológicos y entusiasmarte frente a las grandes posibilidades que nos ofrecen. El ser humano ha modificado la naturaleza desde sus inicios y la tecnología ha remediado males que los limitaban. Sin embargo, cuando la tecnología se concentra en manos de unos pocos, esta entrega poder y que no siempre es utilizado como se debe. La energía nuclear, biotecnología, informática, modificación del ADN humano. Es muy peligroso que este poder resida en una parte pequeña de la humanidad. Se tiende a creer que todo incremento del poder constituye un progreso, como si la realidad, el bien y la verdad brotaran de lo económico y tecnológico. El crecimiento tecnológico no ha estado acompañado de un desarrollo en responsabilidad, valores o conciencia. Faltan una ética sólida, una cultura y una espiritualidad que pongan límites al uso de ese poder. Apartado 2. Globalización de paradigma tecnocrático. ¿Qué es el paradigma tecnocrático? En palabras sencillas, se refiere a que a mayor progreso científico, mayor desarrollo tecnológico. A mayor desarrollo tecnológico, mayor crecimiento económico. Y a mayor crecimiento económico, mayor bienestar social. Este a su vez llevaría a mayor progreso científico, porque más cantidad de personas podrían llegar a los estudios y a la investigación. Sin embargo, esto se ha mostrado falso. El ser humano siempre ha modificado la naturaleza, pero se adapta a los límites que encontraba. Actualmente lo que interesa es extraer todo lo posible de las cosas. El ser humano tiende a ignorar la realidad de lo que tiene adelante. De ahí nace la idea de un crecimiento infinito o ilimitado, que ha entusiasmado a economistas, financistas y tecnólogos. Esto nos ha llevado a exprimir el planeta hasta el límite. En el origen de muchas dificultades del mundo actual está este pensamiento surgido del paradigma tecnocrático. Por otro lado, los objetos producidos por la técnica no son neutros, condicionan nuestros estilos de vida, nos empujan en una línea de los intereses de unos grupos de poder. Acabamos vistiéndonos como nos dicen, divirtiéndonos como nos sugieren, haciendo las cosas como ellos quieren. Si queremos cambiar las cosas, no podemos ver la técnica como un mero instrumento, porque se ha vuelto tan dominante que es muy difícil prescindir de sus recursos y utilizarlos sin ser dominados por su lógica tecnocrática. Este paradigma condiciona la vida de las personas y el funcionamiento de la sociedad. Además, ejerce su dominio sobre la economía y la política. La economía mira el desarrollo económico en función del beneficio. Algunos dicen que la economía y la tecnología resolverán todos los problemas medioambientales, pero el mercado por sí mismo no garantiza el desarrollo humano integral ni la inclusión social. No debemos buscar soluciones a cada pequeño problema que surja, así solo escondemos los verdaderos y más profundos problemas del sistema mundial. La gente ya no cree en un futuro feliz porque toma conciencia de que el avance de la ciencia y de la técnica no equivale al avance de la humanidad y de la historia. Sin embargo, la misma gente no se imagina renunciando a las posibilidades que ofrece la tecnología. El Papa nos invita a tomar conciencia y comenzar una revolución cultural para la que hace falta valentía, porque la ciencia y la tecnología no son neutrales. No se trata de volver a la época de las cavernas, pero sí se hace necesario aminorar la marcha para poder mirar la realidad de otra manera. Apartado 3. Crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno. Introducción. Hoy en día es palpable la falta de preocupación por medir el daño a la naturaleza. Cuando no se reconoce el valor de un pobre, de un embrión humano o de una persona con discapacidad, difícilmente se escucharán los gritos de la misma naturaleza. Todo está conectado. No habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. Tenemos que tomar conciencia de la necesidad de cambiar nuestro modo de vida. Considerar a un ser humano como una criatura más entre las demás, sin nada de especial, hace que disminuya en las personas la conciencia de la responsabilidad. Este biocentrismo no resolverá la situación actual y además añadirá otros problemas nuevos. Subapartado 1. El relativismo práctico. Cuando el ser humano se coloca a sí mismo en el centro, termina dando prioridad absoluta a sus conveniencias circunstanciales y todo lo demás se vuelve relativo. La cultura del relativismo es lo que empuja a una persona a aprovecharse de otra y a tratarla como objeto, la misma lógica del usa y tira, sin una verdad objetiva o unos principios universalmente válidos. Las leyes solo se entenderán como obstáculos a evitar.
Subapartado 2. Necesidad de preservar el trabajo. La Iglesia Católica afirma que la persona es la autora, el centro y el fin de toda la vida económico-social. Y es a través del trabajo que se desarrollan las muchas dimensiones de la vida, creatividad, comunicación, etc. Es necesario que se siga buscando como prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos, más allá de los intereses limitados de las empresas. El progreso tecnológico no debe reemplazar más al trabajo humano, porque la humanidad se dañaría a sí misma. El trabajo es una necesidad. Ayudar a los pobres dándoles dinero siempre tiene que ser una solución provisional. El objetivo tiene que ser permitirles una vida digna a través del trabajo, y eso no es posible con el avance tecnológico que reduce los costos de producción, disminuyendo puestos de trabajo. La acción del ser humano puede volverse contra sí mismo. La economía mundial favorece a las grandes empresas y deja de lado a los pequeños productores. Subapartado 3. La innovación biológica a partir de la investigación. La experimentación animal solo es legítima si se mantiene en límites razonables y contribuye a cuidar o salvar vidas humanas. El Papa Francisco habla sobre los organismos genéticamente modificados, de los cuales no especifica si son buenos o malos, sino que los riesgos pueden venir en su aplicación inadecuada o excesiva. En muchos lugares, la utilización de cultivos modificados en laboratorios ha supuesto que las tierras se concentren en manos de unos pocos y que los más frágiles se conviertan en mano de obra explotada. El capítulo termina expresando la preocupación porque algunos movimientos ecologistas defienden a la integridad del ambiente e ignoran los mismos principios para la vida humana cuando se experimenta con embriones humanos vivos. El valor del ser humano va más allá del grado de su desarrollo. La técnica, separada de la ética, difícilmente será capaz de autolimitar su poder.